No solo Delphi, episodio 57. Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, MVP de Embarcadero en España, y si el internet nos ha caído, al otro lado del charco tenemos a Johnny Suárez, también MVP de Embarcadero, pero de Colombia. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal por Cali? Hola Emilio, ¿cómo estás? A ver, aquí en Cali, como siempre, calor. Aquí pasó el Petronio, que es un festival que hacemos acá en la ciudad hace poco, que es sobre la gente del Pacífico y toca música como autóctona de la comunidad del Pacífico y venden unos productos muy deliciosos. Y bueno, y en cuanto a trabajo, pues ya con el tema de Topópolis SQL, esta semana me sorprendió una prueba que de hecho le la hiciste tú, que trataste de instalarla en Android 4.4 y funcionó, ¿no? Sí, bueno, funcionó menos el tema de cargar las noticias, que se me quedó ahí en bucle infinito, no cargó nada. Pero es que Ajá. también la tablet está un poquito regular y yo no sé si cogí tampoco la última versión o no sé, tengo que probarlo. Estaba sin apenas batería la tablet, pero ahí tenemos que hacer una segunda prueba. Vaya, pero digamos, me llamó mucho la atención esa prueba porque pues la compilación la hice con Delphi Rio, el Update 2, y no esperaba Sí, que corriera en Android 4.4. Seguramente cuando lo suba a la tienda no se va a ver, pero pues por lo menos sí se puede instalar manualmente. sí, la verdad que, bueno, no tiene compatibilidad 100%, como hemos comprobado, pero bueno, a lo mejor en algunos desarrollos sí puede valer. Piensa que hay mucha gente hoy en día con dispositivos de estos de pistolas y cosas de esas para almacenes donde utilizan Sí. Android. O sea, y no sé qué versiones tendrán, pero la última y novedosa no creo. Ajá. Entonces, buena Bueno, no, señal. pues sí, es buena cosa. Ujú. Digamos que no garantizamos pues que funcione el 4. Al 100%, pero sí nos parece pues que podríamos hacer algo con eso de todas maneras, ¿no? Claro, muchas veces nos centramos, por eso siempre decimos herramientas, depende, ¿no? Muchas veces nos centramos en que queremos la última versión de Delphi para los últimos móviles que están saliendo, pero es que un almacén no puede tener la última versión de Android en su dispositivo. Es que a lo mejor tiene la 4.4, tiene la 2 o no sabemos cuál puede ser que tenga, ¿vale? O sea, estamos hablando de un dispositivo que a lo mejor en 5 o 10 años no se debe de actualizar. Porque ¿quién Ajá, hay en un almacén que se ponga a actualizar los dispositivos Android? Y unos sí y otros no. Eso me entiende, ¿verdad? ajá, Ah, Lo, lo- sí, claro. lo importante es que esos dispositivos funcionen, que no se apaguen y que estén ahí funcionando. O sea, que no es lo importante, no que tenga la última versión para poder instalar el último WhatsApp o la última aplicación de moda. Sí, es cierto. Entonces, bueno, es buena señal entonces esta prueba que hicimos. Exacto. Y bueno, Johnny, esta semana quería un modo filosófico, me he puesto. Y bueno, quería ver de qué manera podríamos explicar a los oyentes, ¿vale? ¿Qué me hubiera gustado a mí que me hubieran contado cuando yo empecé en el mundo Delphi, ¿vale? O sea, ¿para qué sirve Sí. esta herramienta? ¿Qué se puede hacer? Y cómo crear mi primer proyecto sin, digamos, sin morir en el intento, como se suele decir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Bueno. explícame un poco con tus palabras qué es Delphi. Es un IDE de Pascal que además, digamos, tiene muchas bibliotecas de Pascal donde es muy fácil utilizar, digamos, la parte visual y la parte lógica de Pascal como tal. Entonces, por eso mismo le dicen un RAD, porque podemos hacer aplicaciones rápidas visualmente. Entonces, podemos colocar allí controles muy fácilmente y automáticamente en la parte de código se va llenando esta información
aplicación de básicamente es eso, ¿no? Y pues con Delphi podemos crear aplicaciones BCL, que es para Windows, y actualmente también para la biblioteca FireMonkey, que sería multiplataforma para diferentes plataformas como Android, iOS, Mac, Windows y Linux ahora, ¿no? Sí, bueno, para que lo sepan los oyentes, esto no lo tenemos preparado, es decir, he cogido totalmente de sorpresa y se le nota en la voz a Johnny en la pregunta, ¿vale? Bueno, porque nosotros simplemente comentamos un poquito sobre qué vamos a hablar al principio, pero no el qué vamos a decir exactamente. Entonces le meto en aprieto a Johnny de vez en cuando, ¿no? Los que hemos comenzado con Pascal, sabemos que, bueno, hubo una versión Turbo Pascal, que no recuerdo cuál sería la última, yo usé creo que es la 7, no sé si esa era la última, y después apareció un Delphi, ¿vale? Que por eso siempre enlazamos la VCL con Delphi y Turbo Pascal con Pascal, ¿no? Pues, fue algo muy disruptivo esa VCL, que simplemente, bueno, podíamos hacer aplicaciones visuales con eso que has dicho, ese RAP, y por detrás tiene Object Pascal, es decir, Pascal orientado a objetos. No es el único Object Pascal que existía, pero gracias a esa VCL le daba muchísimo potencial a esa herramienta. Y si veis, si pensáis, desde Delphi 1 hasta Delphi Río, la VCL es prima hermana, o sea, se ve casi igual desde el comienzo a lo que es ahora. Que sí, que a lo mejor unos tonos, a lo mejor unos colores, a lo mejor una forma, ¿me comprendes? A lo mejor unos componentes nuevos, ¿sabes? Pero tenemos el edit, tenemos el button, que era lo que yo quería transmitir a esas personas nuevas que lleguen, que tenemos una herramienta que desde hace muchísimos años, no sé si era el 80 y pico, 90 y poco, ¿vale? Desde muchísimos años, pues se mantiene casi igual, ¿vale? Casi igual en esa parte, que sí, que ha crecido mucho en otra parte, en otra rama, ¿no? Y que es lo que le decimos que es la parte, digamos, inestable, que está en continuo desarrollo, ¿no? Que ya le podemos llamar FireMonkey, le podemos llamar GFX, le podemos llamar la parte web, ¿vale? Con Delphi MVC Framework, con Mars, con Mormot, ¿vale? Con lo que sea, ¿no? Los añadidos extras que están saliendo para el tema de Internet, ¿no? Para todo lo que sea peticiones REST y demás. Pero ahora mismo, una persona nueva que comienza, le gustaría saber qué es un proyecto. Te dejo, profe, ¿qué es un proyecto? Bueno, un proyecto es prácticamente un archivo que organiza los demás archivos y además tiene guardadas las opciones que utilizamos dentro de todo el proyecto. Entonces, o sea, digamos, en un proyecto guardamos la información enlazada de todas las demás, de todos los demás archivos que nos van a hacer funcionar nuestro, precisamente, digamos, valga la redundancia, proyecto, y tiene algunas opciones como cuál información va a cargar primero, ¿cierto? ¿Cuáles formularios va a cargar primero, por ejemplo? ¿Qué unidades contiene para hacer referencias? Digamos, ¿qué bibliotecas de terceros? Es decir, el proyecto tiene todo ese tipo de información general de nuestro sistema. Vale. Ahora, si un proyecto es un conjunto de elementos, también tenemos otro concepto que son los project group o los grupos de proyectos. Cuando arrancó Delphi no existía, ¿no? Ahorita ya podemos tener un grupo de proyectos que es varios proyectos enlazados. Entonces, digamos, me sirve para pasar como, digamos, cogió mucha más relevancia ahora que tenemos el tema de multiplataforma. Entonces podemos pasar un proyecto, digamos, de la parte lógica del proyecto, podemos pasar a la parte, digamos, del backend al frontend, simplemente con un doble clic de una forma muy fácil, ¿no? Antes, digamos, cuando recién salió que solo existía BCL, que es solo para Windows, digamos, en lo personal lo utilizaba mucho para pasar, digamos, de un proyecto de DLL a un proyecto de BPL a un proyecto de BCL como tal. Entonces, digamos, todavía se puede utilizar de esa forma y también añadido el tema de digamos, del backend, pasar al frontend, todo eso pues en el grupo de proyectos. Sí, yo lo usaba mucho para las VPL porque teníamos un proyecto grande y lo dividíamos en pequeñas VPL para que después cuando haya que hacer la actualización y demás, pues simplemente se descargaban las VPL y con eso tenían suficiente, no tenían que descargar los 50 y pico megas, 60 megas que tenía la aplicación completa comprimida. O sea que la verdad está bastante bien. Ahora ya sabemos lo que es el grupo, lo que es el proyecto, ¿vale?
Pero siempre tenía yo un problema cuando creaba pantallas. O sea, al final lo que se suele hacer cuando uno comienza es meter formulario, abro un formulario, ¿no? Después me gusta poner un botón y que salga otro formulario con el show modal. Queda muy bonito, ¿no? En las primeras clases y demás. Y además, ostras, que he creado unas pantallas súper sencillas, ¿no? Pero me pasaba cosas raras. Es decir, esa segunda unidad que había metido se me había creado automáticamente y a mí mi primer jefe me decía que todo lo que hubiera en el fichero de PR no se podía tocar. Sin embargo, se me añadían cosas ahí. Bueno, ahorita ya que mencionas el fichero DPR, ¿Sí? digamos, a todo el que aprende Delphi le enseñan esto, pero sería bueno mencionarlo. El DPR es el fichero que tiene las opciones que mencionamos hace un rato, que tiene las opciones con las unidades, con los formularios, con las opciones del proyecto. Entonces, el DPR, eso es lo que te decían que no fueras a tocar, las opciones del proyecto como tal. Y bueno, por ejemplo, el caso que expones, que se autocreaban esos formularios, eso se puede modificar en el DPR. Exacto. Por ejemplo, existen en las opciones del proyecto una opción que pone autocreate para los formularios y yo lo que hacía era moverlo de un sitio a otro. A mí lo primero que me dijeron, la persona que, bueno, me estuvo diciendo, aquí en el autocreate se quita de ahí, se echa a la derecha, ¿no? Y había que hacer varios clics de ratón, ¿no? Que ir al proyecto, irte a esa zona, etcétera, etcétera. Eso lo que hace es que en ese fichero de PR, que podríamos decir como analogía al mundo Java, es la parte main, es decir, por donde comienza la aplicación de Delphi, lo único que hace es borrar una línea que te crea, que es application.createForm, que lo que hace es crearte el objeto en memoria, ¿de acuerdo? Para después utilizarlo o no a través de una variable global que se define en el propio formulario, ¿vale? En el propio form, si se abre, se verá el nombre ahí de la variable, ¿no? Entonces, tiene el nombre de la variable y el tipado, ¿no? Entonces, lo que hace es que si tú creas 100 formularios, los 100 formularios se te crean en el inicio, antes de mostrarse el primero de todos, ¿vale? Que es el que se muestra. De todos los que hay, el primero es el que se muestra, ¿no? Entonces, lo que hace es meterse todos los formularios en memoria. Fijarse la salvajada que podría ser eso. Entonces, ¿qué hacíamos al comienzo cuando empezábamos a programar? Poner el típico loading cargando, ¿vale? Que lo único que hacía era una pequeña barra de progreso que según se iban creando esos objetos, iba aumentando esa barra. No sé si la has visto en alguna ocasión en algún desarrollo, ¿vale? Pero sí, lo he visto. Era uno de los trucos más visitados, ¿no? El cómo crear esa barra de cargando, ese loading, en el principio, ¿vale? Para que funcionara y se viera y cargara, ¿no? Y la verdad es que me llamaba mucho la atención porque ¿para qué crear datamodules de cosas que no va a utilizar? ¿Vale? Por ejemplo, nosotros teníamos 20 módulos de un pequeño RP, era un sistema de distribuidoras de prensa. ¿Para qué queríamos todos los datamodules cargados? O sea, fíjate un poco. Y lo fuimos refactorizando, mejorando y demás, y al final lo pasamos a BPLs, que nos resultaba más cómodo. Cada módulo tenía su propio BPL, entonces podíamos desarrollarlo diferentes personas. Entonces ya nos fuimos especializando. Pues mira, esta persona se especializa en la parte de pedidos. Esta otra por ejemplo, de distribución. O esta es la parte de cliente, atención al cliente. ¿Me comprende? Y ya conseguíamos, dentro del equipo de desarrollo, éramos varios y estábamos especializados. Yo, por ejemplo, me especialicé en la parte de pedidos, ¿no? Entonces, nos venía muy bien esa separación. Ahora, hemos hablado de BPL. ¿Qué es una BPL? Pues una BPL realmente no es un ejecutable, sino que es un módulo externo. Igual que tenemos los diferentes componentes de la paleta, el edit, el botón, etcétera, pues también tenemos lo que nosotros hagamos, es decir, formularios, conjuntos formularios, etcétera.
Y eso lo puedes utilizar en tu aplicación principal, en tu, digamos, en tu proyecto. Y solamente vale para la versión Delphi que estés utilizando en ese momento y por la cual esté compilada esa VPL. Es decir, tú no puedes tener una VPL con Delphi Tokio que funcione en Delphi Río, ¿vale? Esa es un poco la discrepancia que puede tener. Además, bueno, además tiene más cosas por dentro. Sí, bueno, y sin embargo, digamos, si tú tienes una VPL creada en Delphi Tokio, cargarla en tiempo de ejecución desde Delphi Río, pero en tiempo de ejecución, ¿no? Entonces puedes tener un proyecto, digamos, con cosas como de terceros, con bibliotecas de terceros, digamos, un proyecto que cargue VPLs y ya el otro programador de otra empresa, de otro lado, quiera meterle como un plugin a nuestra aplicación, podría crearla en otra versión y eso en tiempo de ejecución se cargaría en nuestro programa. ¿Estás seguro que te permite cargar? Ya he hecho esa prueba. Me acabas de Pero tirar un mito. entiendo. Me acabas de tirar un mito. Sí, 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 lo he hecho. Lo he hecho. De hecho, uno puede hacer, por ejemplo, digamos, uno de los trucos que salió hace poco es que, digamos, yo quiero tener una aplicación o yo quiero tener un formulario creado en FireMonkey para aprovechar, digamos, sus capacidades de animación y todo esto. Ujú, Y yo quiero tenerlo dentro de una aplicación BCL, sí, que es un poco raro, pero se puede. sí. Se puede hacer esa aplicación FMX o FireMonkey, meterla en un VPL y cargarla en tiempo de ejecución en una aplicación BCL. Puede hacer eso también. Sí, 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 eso sí lo había escuchado yo, pero no sabía. Bueno, la persona que sea novata que quiera escuchar esto estará ahora mismo tirándose de los pelos diciendo, ¿qué es eso? FireMonkey, VCL, que no. Bueno, pues Ajá. en su momento la VCL era unos componentes, un set de componentes visuales, muchos de ellos, la mayoría. Y bueno, simplemente era para poder poner un formulario, poner elementos en ellos y que se puedan ejecutar. ¿Qué ocurre? Que este conjunto de componentes está muy ligado a Win32, al entorno Windows, ¿vale? Hace muchas llamadas internas a la propia API de Windows y bueno, está muy encasillado, ¿no? Para poder dibujar, para todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, llegó el momento en el que, bueno, la parte gratuita de OJ Pascal Lazarus, pues tiene la opción de compilar en Mac, la opción de compilar en Linux, etcétera, etcétera. Y teníamos que seguir avanzando, ¿no? Esa, la parte de Delphi es una herramienta de desarrollo, pero que a día de hoy ya la gente no quiere aplicaciones de escritorio. Se está yendo todo a otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, apareció una herramienta, FireMonkey, que aparentemente, eh, escribiéndolo con ese formato, con esa forma, pues puede tener aplicaciones multiplataforma, ¿vale? Nativas entre muchos entrecomillados, ¿vale? Porque lo que hace es como Ajá. redibujar la pantalla o no hace uso de la API nativa de cada dispositivo, ¿vale? Sino que usa, digamos, su propia API o su propia forma de dibujar, ¿no? Que ralentiza un poco lo que es la parte gráfica. Internamente no tengo ni Sí, idea, eso Johnny tú sabes más que yo, pero es lo que yo entiendo. sí, bueno, es que lo que hace es utilizar el OpenGL de los sistemas operativos. Entonces es como utilizar para poder dibujar. Entonces utiliza una capa que está encima de la capa nativa para poder hacer esos Claro. dibujados. Pero digamos la parte, si vamos a hacer una petición REDS o si vamos a hacer otro tipo de cosas, eso sí lo hace, digamos, de una forma más nativa. Claro, pero si tú te vas a WinAPI y dices crea una pantalla, el WinAPI te lo crea en el modo ensamblador que tenga el sistema operativo o el modo que sea y te lo hace súper rápido. Mientras si tienes que ir por OpenGL, pues ya tienes tú que dibujar el cuadrito, tienes que dibujar el... ¿Me Eso comprendéis? sí, así es. Ese es, digamos, el tema en muchos casos y por eso toca optimizar muchísimo las aplicaciones para que funcionen de forma fluida. Exacto.
Entonces, bueno, hay que cambiar un poco el paradigma de la programación en el sector Delphi, más allá el tema Delphi. Y ahora mismo podemos crear DLLs que se pueden poner en los servidores y además de poder compilar en Windows, pues también podemos con este FireMonkey podemos compilar en Linux y podemos compilar en MacOS y podemos pues compilar para iOS y Android, ¿vale? Entonces, y además, por la parte buena, en teoría, entre muchas comillas también, entre comillado, es que te lo hace muy fácil el entorno de desarrollo, ¿vale? Te facilita mucho el poder comenzar. Que después cuando vienen los problemas, pues uno tiene que estar rebuscando, mirando información y demás, ¿no? Pero por lo menos para empezar te lo pone muy sencillo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Entonces, eso es FireMonkey, ¿vale? Pero es que no, me estoy yendo mucho con otros temas y yo lo que quiero son pequeños tips para gente que están comenzando en Delphi, ¿vale? Y para VCL, es decir, ¿qué tenemos en la VCL? En los tipos de proyectos VCL que hay en Delphi, ¿vale? O sea, olvidémonos de los móviles, olvidémonos de esa parte, ¿vale? Aunque muchas de las cosas que vamos a ver podemos utilizarlo, ¿no? Yo me quedo siempre con 3 elementos que son los que casi siempre utilizo en mis proyectos, ¿vale? No sé si estás conmigo, Johnny. Yo utilizo los formularios que se componen de un DFM y de un PAS, de esos 2 ficheros. Los DFM se pueden guardar en modo texto o en modo binario, según el botón derecho que tú le des en el formulario y le dices que lo quiero guardar en modo texto o modo binario. Eso es si lo abres con el blog de notas, que puedas leer lo que hay o que veas cosas raras. Después el otro elemento son los data modules o módulos de datos, que suelo utilizarlo para la parte de acceso a datos. Y después el tercero son las units. O sea, antes teníamos, con los formularios teníamos DFM y PAS, que son nuestro formulario visual, y después las unidades, que son aquellos objetos que vamos a ir creando de manera sin necesidad de tener nada visual, ¿vale? ¿Y tú, Johnny, cómo lo haces? Sí, prácticamente también como de esa forma, pero digamos cuando, digamos en el tema de los data módulos, pues sí, todos los objetos que no son visuales, colocarlos allá en el data módulo. Pero, por ejemplo, siempre hay un data módulo que es como global a todo, ¿cierto? Que es como, por ejemplo, donde se colocan el conector de base de datos, por ejemplo, que para colocar todos los datasets conectados a ese data módulo, ¿cierto? Inicial, que es como genérico, y ahí uno suele colocar algunas variables donde va el nombre del usuario que se hizo login o el token del usuario que hizo login, todo ese tipo de información como básica desde el inicio, la coloco ahí en el formulario general. Y, por ejemplo, si ya necesito crear, por ejemplo, una ejecución asíncrona de una base de datos como tal, entonces haría una instancia, porque uno puede colocar ese data módulo en una variable. Entonces haría una instancia de ese data módulo y lo ejecuto. O en su defecto haría la creación de esos componentes que necesite también dentro de ese hilo. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Eso es un tema más adelante. También cuando creo un formulario tengo la mala costumbre, ¿vale? Cuando tú creas un formulario tiene, digamos, 2 zonas, ¿vale? En el código. Una zona superior que son las interfaces y una zona inferior que son las implementaciones, ¿vale? En la zona superior, las interfaces vienen cómo se llama la clase, ¿vale? El tipado, etcétera, etcétera, ¿no? Y después hay una parte que pone var, que son las variables, declaración de variables, y lo que hace es declarar una variable en la zona de interfaz que lo que hace es que esa variable sea global para todo el proyecto con el tipado de ese formulario, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso es usado al comienzo del DPR para crear ese application.createForm y crear el formulario, ¿no? Pues yo siempre ese var lo quito, lo borro. Tengo esa mala costumbre para que nadie utilice variable global. ¿Sabe el motivo? Me imagino que es para que no vayan a haber problemas de memoria, ¿no? Al compartir la memoria, o no sé, tal vez sea eso. Siempre lo primero que nos enseñan cuando le damos al botón de nueva pantalla o lo que sea, es hacer un show form, ¿verdad? Es un show modal. Sí. Con ese show modal lo que hacemos es poner el otro formulario por delante y eso creo que se llama SDI, o sea, single no sé cuánto, ¿no? Al final es poner una pantalla encima de otra. Pero ¿qué pasa si quiero poner 2 pantallas iguales? Por ejemplo, el típica aplicación de gestión donde yo tengo abiertos clientes, varias pantallas clientes, y voy copiando de un sitio a otro. ¿Me comprende? Sí. Sí, como el MDI. Eso es, el MDI. Entonces, si yo genero varias pantallas del mismo formulario y en todas las veces estoy utilizando la variable global,
estoy siempre mostrando la misma pantalla. ¿Me entiendes? Entonces, ahí Sí. estoy perdiendo un poco. Y si encima me pongo a crear pantallas y además tengo la variable global, me hago un cacao grandísimo. ¿Vale? Si además nos ponemos a enlazar, porque es muy fácil enlazar elementos de una pantalla a otra a través de esas variables globales, puede ser que pierda el enlace de cada uno de ellos. Entonces, a mí lo que me gusta es hacer una inyección de dependencias en los creates, en los constructores, e ir inyectando lo que va necesitando cada una de ellas. ¿Me entiendes? Sí, para tener instancias Exacto. diferentes. Por eso te decía al principio lo de para no compartir la memoria, Exacto. sino que lo resumí Sí, demasiado. exacto, exacto. Es decir, es primero porque el concepto de programación orientada a objetos le estamos pegando una patada grandísima al utilizar las variables globales, ¿vale? No estamos creándolo, dándole responsabilidad de haciendo las tarjetas CRC, etcétera, etcétera, que deberíamos de hacer cuando programamos en orientado a objetos. Y bueno, al final es eso. También me gusta crear un unit que le llamo T-Singleton config o T-config singleton, según me dé la picada, ¿no? Y lo que hago es crear un objeto que lo que hace es leerme el fichero ini, coger las variables que tengo en el fichero ini e inicializar los valores para que después aquel que necesite mi objeto lo que hace es, oye, dame la instancia, dame el objeto y voy a leer los parámetros que tengo guardado en ese fichero ini. Se carga al inicio, es un objeto que siempre vamos a tener en memoria. No estamos haciendo un objeto global, que es lo que yo intento evitar, ¿vale? Y la primera vez que se obtiene la instancia, pues se crea el objeto. El resto de veces no. Entonces, para mí es muy cómodo, muy sencillo tener ese objeto global, ¿vale? Usando pues el patrón de diseño Singleton y, bueno, lo veo muy útil para la mayoría de los desarrollos. Sí, claro, ahí podemos cargar, ahí se puede cargar lo del config que mencionas. También la información, digamos, que se carga cuando se hace el login del usuario, porque por ejemplo a veces queremos colocar el nombre del usuario por acá en una pantalla, no sé qué. Entonces eso tenemos que obtenerlo de alguna parte y es muy fácil obtenerlo de ahí. Lo mismo sucede con, digamos, esos mismos patrones, como hablábamos la otra vez en el episodio de patrones, se pueden aplicar también en otros modelos de software, digamos, actuales, ¿no? Es exactamente el mismo modelo, pero en el backend, en el frontend, para no tener que estar pegándole a la base de datos todo el Exacto, tiempo. exacto. Ahora también me gusta también cuando comienzo proyectos, ¿vale? Por ejemplo, tener muy claro que en la zona superior, en la interfase, ahí lo que tengo son los diferentes métodos y los diferentes atributos que voy creando, ¿no? Las variables que voy creando dentro de mi objeto, ¿no? Que pueden ser privados, públicos, protegidos, los estrictos, ¿no? Que tenemos todavía mucho cacao sobre qué es eso de strict, de strict private o private, ¿vale? Y además de tener eso, por ejemplo, creo un atributo que se llame nombre de tipo string, ¿no? Pues también me gusta mucho ponerlo de modo privados y además crear propiedades con los getter y los setter, ¿sabes? No sé si lo has usado, pero que necesito que sea solo lectura, pues solamente le pongo el get. Que necesito que además se le escriba, se le pone el set. Y dentro del get y del set, pues lo que hago es que cuando alguien vaya a escribir en él, pues puedo, por ejemplo, hay que darle un formato, hay que hacer una comprobación antes de guardar y me da mucha flexibilidad a la hora de trabajar con ello. Sí, además, si por ejemplo utilizamos el tema de los atributos, que digamos cuando nosotros recién empezamos en Delphi no existían los atributos. No, pero Sí, no me no, refiero a los pero yo atributos. estoy, digamos, complementando lo que Ah, estás diciendo. Digamos, cuando nosotros recién empezamos en Delphi no existían el tema de los atributos, pero considero que hoy en día, digamos, si alguien está empezando a trabajar en Delphi, si yo hubiera empezado hoy a trabajar en Delphi, me gustaría que me hablaran de los atributos desde el principio. venga, pues ¿qué es un atributo? Porque ya hemos hablado de métodos, de los, digamos, de las propiedades, ¿vale? Y ahora, pues, ¿qué es eso de los atributos? Porque yo le he llamado de otra manera. O sea, yo le he llamado atributo a otra cosa. Ya, sí. Pues lo que pasa es que sí, digamos en la concepción básica de programación en objetos, un atributo es digamos, es como una ¿Sí? propiedad, ¿cierto? Pero digamos los atributos dentro de los lenguajes de programación modernos, que Delphi incorpora todo este tipo de cosas, es como una extensión de las ¿Sí? propiedades.
Entonces, donde le podemos decir a una propiedad más cosas de lo que le podíamos decir inicialmente. Por ejemplo, lo que mencionabas ahora, si usas solo el get, la propiedad es de solo lectura. Si usas el set, es de solo escritura, digamos, ¿cierto? Si usas get y set, entonces es de las dos cosas. Pero entonces la propiedad, y además la propiedad tiene, o siempre ha tenido, el tipo, que si es string, que si es integer y ya, ¿cierto? Pero, digamos, hoy en día le podemos colocar a una propiedad, por ejemplo, una propiedad que se llame total, ¿cierto? Entonces, una propiedad que llame total, su tipo es doble, ¿cierto? Y es set o get o las dos cosas, pero además podemos colocar un atributo que diga que si le hacen get, por ejemplo, se devuelva en cierto formato, ¿cierto? Entonces puede ser una propiedad que se llame formato. O, por ejemplo, podemos decirnos que el total es la multiplicación del subtotal por la cantidad. Entonces, o podemos decir que no, que sea el subtotal, el total sería el subtotal más no sé qué impuesto por la cantidad, digamos. Entonces, podemos setear, ¿cierto? Por decirlo, digamos, mal dicho, pero para que se entienda, setear de alguna forma las propiedades, extender digamos, su valor, ¿cierto? O su forma. Entonces, esto se hace por medio de lo que son los corchetes. Entonces, si yo hubiera, digamos, empezado a aprender Delphi ahora, me hubiera gustado que me enseñaran los atributos desde el principio. ¿Por qué? Porque eso se puede aplicar, digamos, con otras propiedades que pueden hacer todo este tipo de cosas, pero los atributos simplifican eso muchísimo en una sola propiedad. Pues, pues Johnny, creo que la comunidad estará conforme que crees un curso de atributos. Sí, es que lo que pasa es que eso es otra característica de los atributos, que digamos, para poder entender los atributos, tienen que ser con ejemplos muy Sí, específicos para poderlos entender y además hay que empezar a utilizarlos. Digamos, sí. es como algo muy curioso porque Yo, por ejemplo, para poder ujú, entender atributos hay que yo, empezar por a usarlos. ejemplo, lo uso mucho en Delphi MVC Framework, ¿vale? Te pongo casos. En Delphi MVC Framework, al usar un modelo vista controlador, pues tenemos los controladores. Los controladores es un enlace entre la URL que tú estás poniendo, por ejemplo, barra empleado, ¿no? Pues eso me va a devolver, digamos, ¿vale? Un listado de empleados, ¿vale? Pues cuando tú defines ese método, dame empleado, lo que sea, pues a partir de atributos le puedes asignar la ruta, esa ruta por la cual va. Entonces tú le pones ahí en el atributo por esa ruta. También tiene otra opción de decirle que cuando salga el modo documentación, ¿qué quiere que salga? Pues va a decir que ese empleado devuelve la lista de empleados. Pues tú lo pones ahí en modo atributo. Entre corchetes, dmvdoc y pones el texto que sea. Además, también le puedes decir, porque como eso es un método, ¿vale? Que al final va a ser una URL, pues ahí hay consumidores y productores. Es decir, a lo que a ti te están dando y lo que tú quieres devolver. Pues claro, tú puedes devolver cualquier cosa, un XML, un JSON o lo que sea, ¿no? Pues tú le puedes decir, yo voy a producir JSON y ya automáticamente al propio Delphi MVC Framework le dices que lo que tú vas a devolver va a ser un JSON y el objeto que tú estás devolviendo lo convierte en JSON, ¿no? Además también le puedes decir consumidor, es decir, lo que pase por aquí tiene que ser algo que me están enviando en formato JSON. Si alguien me envía un XML, ya no vale ese método, ¿vale? Y no hay nadie que esté utilizando ese método. O sea, gracias a los atributos podemos hacer eso. Incluso también en la parte de modelado lo usa para decirle qué nombre tiene la columna en la base de datos relacionado con la propiedad que tú estás Es como el creando, mapeo. ¿sabes? El mapeo, exacto, ¿vale? O si quieres que la clase, cuando se convierta en un JSON, sea los nombres en mayúscula o en minúscula, o tal como tú lo has puesto, ¿sabes? O sea, el poder que tiene el tema de atributos es bastante interesante a la hora de programar y te da una fuerza bastante interesante. Sí, es que además no solo extiende el tema de las propiedades, porque tal vez lo que expliqué ahora queda como que solo para propiedades, sino también lo que acabas de explicar, que es para métodos e incluso para clases, ¿cierto? O sea, los atributos extienden cualquier parte de nuestro, digamos, de toda nuestra clase como tal. Entonces, es bastante útil. Por ejemplo, digamos, todo lo que acabas de mencionar se podría también resolver, digamos, a la antigua, cuando no existían los atributos, se podría resolver como con un parámetro dentro del método. Digamos, decir, es que este parámetro es, este método me debe devolver JSON o me debe devolver XML, me debe devolver esto en tal ruta o en tal otra, como es el nombre de la ruta. Pero eso hace que sean unos métodos muy extensos y que sea Ujú. muy difícil como de asimilar o de entender digamos, el llamado a ese método. Mientras que con los atributos es mucho más flexible y, digamos, con RTL se puede extender mucho más fácil este tipo de clases. Ajá. Ujú.
Y bueno, Johnny, por finalizar un poco, que nos estamos yendo mucho de tiempo, hay una cosa que no me gustaría que se nos olvidara, ¿vale? Y es la forma que muchas veces, por ejemplo, en aplicaciones empresariales de toda la vida, lo que hacemos, por ejemplo, es darle al botón nuevo y automáticamente se pone deshabilitado y el botón grabar y cancelar se habilitan, ¿vale? Muchas veces usamos para ello quien lo usa, ¿vale? No todo el mundo lo usa. Usamos los action lists, listas de acciones, y lo enlazamos con estos botones. ¿Qué experiencia tienes tú con estos action lists? Bueno, hay unos action lists que son nuevos que uno puede crear, ¿cierto? Desde cero. Y hay otros que ya vienen estándar de Delphi, que ya vienen de fábrica. Entonces, digamos que uno puede decirle, traer una action list estándar, pero primero hay que explicar qué es una action list. Entonces, y para qué fueron creados. Entonces, una action list se creó para, digamos, centralizar toda la funcionalidad de un método como tal dentro del sistema. O sea, por ejemplo, es como para darle un poco de orden a las cosas. Entonces, si yo tengo una opción, digamos, en un menú que dice yo me voy a archivo nuevo, ¿cierto? Y resulta que ese usuario no tiene permiso para hacer archivos nuevos, entonces esa opción debería aparecer inhabilitada. Eso lo podemos hacer en el menú como tal, pero si tenemos otro botón por acá con un acceso directo que dice nuevo, entonces tendríamos que decirle menú inhabilitado, habilitado, falso. Y el menú y el botón también habilitado, falso. Mientras que si los dos lo tenemos asociados a una action list y a la action list le decimos que si es habilitado o falso, entonces él se va a encargar de hacer que reaccione el menú, el botón y todo lo que esté asociado a esa action list. Y vamos a tener un solo lugar donde vamos a llamar los métodos para generar el archivo nuevo, por ejemplo. Entonces, digamos, por ejemplo, en ese caso nuevo ya viene de fábrica, ¿cierto? E incluso él hace que cuando le demos guardar se inhabilite el nuevo o se habilite el nuevo y haga todo este tipo de funcionalidades esperadas por el usuario final en la interfaz gráfica Sí. como tal. Vale, estupendo. Bueno, pues si quieres añadir algo más, Johnny. No, pues hasta ahora no se me ocurre nada más. Venga, pues te dejo que te despidas. Ok, bueno, entonces muchas gracias a todos por darle me gusta al podcast en las diferentes, digamos, podcatcher que hay. Hace poco lo subimos también a, ¿cómo se llaman? Spotify. Spotify. Sí, también nos pueden escuchar por ahí en Spotify, darnos estrellas o lo que tenga Spotify. Gracias por darle me gusta en YouTube y esto hace que la comunidad vaya creciendo cada día un poco Y más. bueno, simplemente aquellos que vayáis a algún evento, escribidnos por si nos apuntamos a alguno de ellos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bueno, chao.